Adquiere una educación ambiental para el desarrollo sostenible. Analiza las características del binomio hombre-naturaleza, justificando la necesidad de su equilibrio a través de un buen manejo de los recursos naturales y la promoción de nuevas formas de organización social y productiva más racionales. Asimismo, muestra su preocupación por el impacto actual en cuanto a clima, bosques, atmósfera y agua, entre otros elementos, producto de prácticas inadecuadas, y crea las condiciones para reconocer la responsabilidad que se tiene a nivel individual, social y mundial para revertir la situación actual del medio. Se propicia el trabajo interdisciplinario necesario para lograr un desarrollo sostenible de las comunidades. Bienvenidos a Visitando Realidades. En esta ocasión vamos a hablar acerca de desarrollo sustentable. Es un tema muy importante que nos lleva a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo para cuidar el planeta en que vivimos. ¿Sabes qué papel juega la ética en el cuidado del medio ambiente? Acompáñanos a descubrirlo. El ser humano ha tenido que adaptarse al entorno natural que habita para poder sobrevivir. Ahora, con el paso del tiempo y la evolución del conocimiento, somos capaces de moldear y controlar ese entorno acorde a nuestras necesidades, que cada vez son más y más. Conforme la población crece, también la demanda de recursos naturales va en aumento, y si no se aprovechan de manera adecuada o se renuevan, puede sobreexplotarse, demostrando una falta de conciencia ecológica al comportarnos como si el medio ambiente estuviera a nuestra disposición. Toda sociedad va evolucionando y hay un desarrollo asociado con esa sociedad. Los sistemas tecnológicos del último siglo, encadenados y combinados, han producido un montón de problemas ecológicos que tenemos ahora que remediar. Hay cierto desarrollo tecnológico que si no está muy bien controlado puede afectar de manera negativa. Sin embargo, el desarrollo tecnológico puede no impactar negativamente, ¿no? Entonces, como que si está controlado, si hay un balance entre el beneficio para la sociedad y el costo de limpieza o de prevenir accidentes y demás está más o menos equilibrado, entonces no necesariamente es negativo. La mayoría de los problemas ambientales tiene su origen en nuestras actividades. Por eso fue necesario crear la ética ambiental, para generar una reflexión y promulgar códigos éticos entre las naciones que regulen estos males. Debemos estar conscientes, somos una especie que forma parte del planeta que día a día explotamos. Y hacerlo de manera desmedida sin pensar en las futuras generaciones es un atentado contra la humanidad misma. Sí, la ética ambiental es una propuesta que surgió con filósofos anglosajones alrededor de finales de los 60s y principios de los 70s. La propuesta consiste en que los problemas de la humanidad tienen mucho que ver con la forma en que hemos visto nuestros deberes éticos, y la forma en que los hemos visto es creyendo que solamente tenemos deberes entre nosotros los seres humanos, que nosotros creamos la ética y que esa ética es únicamente para nosotros, de manera que los demás seres vivos no cuentan éticamente hablando. El hecho de tener una ética antropocéntrica, o sea, centrada únicamente en el ser humano, conlleva la idea de que nosotros somos superiores al resto del universo, de la creación, por decirlo así, que somos superiores y que somos diferentes. Y eso nos ha llevado a la idea, como humanidad, de que somos los reyes del universo. Se nos enseña y se nos dice que somos los reyes de la creación. Es decir, que nosotros podemos hacer con el resto que nos rodea lo que se nos antoje para nuestro beneficio. Se nos enseña o se nos inculca, aunque no explícitamente, pero sí la actitud de dominadores del medio ambiente, de dominadores de la naturaleza, de dominadores de todo lo que nos rodea. Y pues necesitamos cambiar ese esquema. Eso llama entonces a abandonar la ética antropocéntrica que tenemos, centrada solo en el ser humano, para abrazar una ética no antropocéntrica, o sea, para expandir el círculo de nuestras obligaciones morales, de manera que incluyamos en nuestros deberes a animales, a tanto poseedores del sistema nervioso
como no poseedores de él, e incluyendo también en algunas éticas a todos los seres vivos como las plantas del reino vegetal. ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes para ti y en qué medida el hombre es responsable? Pues la contaminación de los coches y el humano que maltrata los ecosistemas y todo eso. Son la contaminación y que la gente tira mucha basura. Pues yo creo que los más importantes son el desperdicio de agua y la contaminación, que tiramos mucha basura y que no tenemos la educación de aprender a reciclar las cosas. ¿Qué podrías hacer tú para contribuir con una solución? Recolectar la basura y depositarla en su área correspondiente para que sea un poco más rápido. Establecer unas multas a personas que se vea tirando basura y de esta forma contribuiríamos en el cuidado del planeta. Yo creo que pues sí es muy importante que el hombre empiece a hacer algo por ello, porque pues sí estamos realmente dañando mucho a la tierra. Los problemas ambientales que actualmente enfrentamos son muy graves y afectan a todo nuestro entorno: el agua, la tierra, el aire e incluso el clima. El cambio climático es la variación del clima por largos periodos de tiempo. Esto puede ser por condiciones naturales o como el resultado de las actividades humanas. Desde finales del siglo pasado hemos tenido con el desarrollo industrial, la pérdida de los bosques, de las selvas, un incremento de la población. Hemos tenido un incremento en la temperatura de 0.74 grados centígrados, lo cual pone en riesgo a todas las especies que vivimos en este planeta. El cambio climático comenzó con la revolución industrial. Una vez que empezamos a usar combustibles fósiles y empezamos a poner gases y dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando hablamos de consecuencias, estamos apenas aprendiendo cuáles son las consecuencias del cambio climático y algunas son diferentes de entender. Las consecuencias pueden ser bastante graves. Algunas las conocemos mejor que otras. Los estudios tenemos bastante incertidumbre en algunas de las estimaciones de los cambios futuros, pero claramente ya hay evidencias. Hay evidencias como el aumento de la desertificación, el aumento extremo de la temperatura, los cambios en la forma en las que llueve. Anteriormente teníamos unos patrones de lluvia diferentes, adelanto en las épocas de calor, hay también una pérdida del bosque, hay la desaparición de los glaciares, una cosa muy preocupante, y la aparición de las enfermedades en zonas donde anteriormente no estaban. Cuando se disminuyan las nieves y el hielo en los polos, ya va a ser muy difícil de recuperar, de manera que una vez que lo perdamos no lo vamos a recuperar. Y lo mismo sucede con las especies. Si perdemos billones de especies en el mundo, van a ser irrecuperables. Pero podemos ver que algunos modelos indican que va a haber una disminución de precipitación y otros un poco de aumento, pero ambos casos podrían resultar en problemas. Si hubiera un poco más de lluvia, tendríamos problemas de saturación en represas, como hemos visto en algunos años no tan lejanos, hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pero un poco de reducción de precipitación también es problemático, porque mucha de la energía que utiliza México es energía hidroeléctrica. Si hubiera menos precipitación en esa zona, también afectaría entonces la producción de electricidad, ¿no? Entonces, como vemos, es un problema complejo. Lo que sucederá en 30 años, incluso si hacemos todo lo que podemos acerca del calentamiento global, va a ser malo. Cuando decimos necesitamos hacer algo, ¿quiénes somos nosotros? Pues en realidad somos todos en el planeta y todas las naciones que lo componemos. Quisiéramos que todo el mundo fuera consciente de esto. El cambio climático es un problema que como humanidad tenemos que enfrentar. Desafortunadamente vemos que no todo el mundo está enterado, no todo el mundo tiene información y sobre todo piensan que no tienen los medios para poder contribuir a una lucha efectiva contra el cambio climático. Creemos que este es un error. Yo creo que todos podemos contribuir, aunque sea de una forma modesta. Nuestro consumismo exagerado, el hecho de que nosotros
consumamos tantos alimentos que requieren de tecnología, que nos venden estos alimentos empaquetados, hace que se consuma, por ejemplo, gran cantidad de agua, lo cual hace que se creen presas, lo cual hace que haya deforestación, el gran consumo de madera, y todo esto de una u otra manera está contribuyendo al calentamiento global. El hombre es el principal responsable del cambio climático y de muchos otros daños ambientales también, como la reducción de la biodiversidad, la deforestación, la escasez de agua y la contaminación atmosférica. Lo que llamamos contaminación es la presencia de gases y partículas en la atmósfera que no son los constituyentes naturales. El hecho de que haya una sociedad más desarrollada con lo que decíamos, ciertos desarrollos industriales, tecnológicos, implica que va a haber emisiones. No son solo las emisiones directas las que contaminan, sino también que se producen otros gases y partículas en la atmósfera que también pueden ser dañinos, ¿no? Pueden ser tóxicos para los humanos o pueden ser dañinos al ecosistema. La sociedad en su conjunto es responsable de las emisiones. Sin embargo, distintos países tienen distintas concentraciones, ¿no?, que emiten, o distintos volúmenes de contaminantes. Entonces también influye qué tan avanzada esté la sociedad, la industrialización en los distintos países, cuál va a ser realmente el impacto a nivel global. A grandes rasgos, desde el punto de vista de sociedad, no podemos eliminar la contaminación. Lo que podemos hacer es tratar de que no sea dañina para mucha gente, ¿no? Entonces, respetar los máximos de emisión, por ejemplo. La contaminación atmosférica se produce principalmente por el consumo de energía fósil, es decir, del petróleo y sus derivados, incluyendo principalmente a la gasolina, o sea, a los motores de combustión interna. La humanidad no entiende y quiere extraer lo más, hasta el máximo de la tierra, todo lo que hay de petróleo, y ya estamos viendo algunas consecuencias desastrosas. Y los que toman decisiones, que son los gobiernos y los empresarios, no quieren abandonar la línea de este consumo y no toman las medidas conducentes para empezar a utilizar energías renovables en lugar de estas otras no renovables. Los problemas ambientales no solo se originan por el comportamiento humano y la conciencia colectiva, también hay factores económicos y políticos. Hay una correlación directa, ¿no? Si entendemos las actividades económicas como las relaciones de producción, entendidas como relaciones para transformar la naturaleza, una relación del ser humano con la naturaleza, pero también del ser humano con el ser humano, sí hay una relación porque dependiendo del tipo de relación productiva que tengamos, es el tipo de explotación de los recursos naturales. Y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el sistema capitalista de producción, una de las dinámicas o de las metas más importantes es acumular capital. Y para esto necesita acelerar los ciclos de producción cada vez más. Entonces estimula muchas veces el consumo de manera innecesaria. Estamos en un sistema de producción muy despilfarrador. Entonces vemos no nada más una gran polarización de las riquezas, sino también vemos una gran polarización del uso-consumo de los recursos naturales. En ese sentido sí se puede hablar de que la economía o la producción de un país está muy vinculada a la cuestión ambiental. También está muy vinculada porque en el sistema mundial tenemos distintos roles. Entonces hay países, digamos que son países extractivistas, que tienen economías fundamentalmente extractivas de recursos naturales, con pocos enclaves, con pocos encadenamientos productivos, y hay otros países que tienen otro rol en el que ahora se les denomina economías basadas en el conocimiento, lo que fuera, que tienen procesos de encadenamiento productivos mucho más intensos, transforman los recursos naturales en bienes mucho más complejos, y eso les genera un ingreso distinto en el comercio internacional comparado con las economías extractivas. Se habla de un comercio
ecológicamente desigual, porque los países del sur o los países pobres nos dedicamos fundamentalmente a extraer recursos naturales con un costo ambiental muy fuerte. Todos estos costos van quedando, digamos, costos ambientales van quedando en nuestros territorios, en nuestros países. Existen leyes y acuerdos nacionales e internacionales que intentan regular las prácticas tecnológicas contaminantes con el fin de reducir sus efectos negativos al medio ambiente. Sin embargo, no todos se rigen por estos lineamientos. Hemos llegado a un punto de problemas, algunos realmente graves, que solo podremos resolver, creo, desde la reflexión ética y política, desde el acuerdo social y mundial, con respecto a lo que nos urge hacer para evitar más problemas y evitar realmente una situación de colapsamiento muy grave de la que no pudiéramos salir, ¿no? Y eso afectaría al planeta entero, porque ya no estamos aislados, las comunidades humanas no están ya separadas, la economía está integrada, ¿no? Y los efectos ambientales son unos y los mismos, porque las tecnologías rodean en realidad ya toda la Tierra. Hay una gran cantidad de reuniones internacionales, pero preocupaciones también de académicos que están advirtiendo, bueno, esto está cada vez peor, ¿no? Hay algunos países industrializados que no han querido asumir la responsabilidad por las emisiones y que continúan emitiendo a la misma tasa, no han reducido las emisiones, por más que ya hay evidencias, ¿no?, claras de que son las emisiones por actividades humanas las que han causado el cambio. Entonces sabemos que somos nosotros los causantes, pero no todos contribuimos de manera igual. En el tema internacional, muchas naciones están dispuestas a reducir las emisiones de gas invernadero. Por ejemplo, muchos países han firmado el protocolo de Kioto, lo cual condujo a una reducción real de esas emisiones. Pero este protocolo de Kioto no es suficiente, y la razón es que algunos países como Estados Unidos, Australia no han firmado. Lo que creemos que es más decisivo en este tipo de retos es justamente la conciencia y la participación de todos. Creo que el nivel de México es bueno. Creo que como país estamos dando una respuesta al mundo importante, en donde queremos que todos se sumen, pues si no con la misma, con una actitud similar y sobre todo con el mismo entusiasmo. La participación de las naciones es de suma importancia para llegar a acuerdos que permitan mitigar los efectos de la crisis ecológica que actualmente sufre el planeta. Los ecosistemas tienen un estado de equilibrio que en el largo plazo obviamente van a tener modificaciones, de manera natural hay ecosistemas que se van adaptando, se van transformando, y otros algunas especies van desapareciendo, pero digamos es un proceso armónico de la naturaleza. Cuando nosotros alteramos esto, empieza a haber un fenómeno de destrucción ambiental y se torna crisis cuando esto comienza a tener efectos irreversibles. Vamos a hablar de una crisis ambiental global, y eso es en parte la falta de regulación ética. O sea, yo creo que esa es una de las explicaciones, como hemos sido muy deficitarios, digamos, en poder limitar el efecto negativo de estos sistemas y no vimos a tiempo, digamos, en general, ¿no? Y no se idearon las regulaciones mundiales capaces de contener esos efectos negativos. Tenemos una crisis ecológica derivada de nuestros propios actos técnicos. Entonces, el asunto es que dependiendo de la capacidad económica que tengamos, vamos a tener la capacidad de mitigar este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los países pobres, que además vamos a tener los efectos del cambio climático más agudos? Bueno, vamos a hacer poco porque nuestra capacidad económica es menor. Los países ricos, que por su localización geográfica van a tener menos afectaciones ambientales en términos comparativos,
y que además tienen un presupuesto económico mucho más elevado, pues les va a permitir adaptarse de manera mucho más eficiente o por lo menos con menos costos sociales y obviamente ambientales, entre comillas, porque esto es producto de una crisis ecológica general. El desarrollo sustentable es una idea que ya viene también del siglo pasado y la idea es que para contribuir a no empeorar la situación del planeta, sí nos desarrollemos en el sentido de que resolvamos algunos problemas para vivir con cierta comodidad, pero que la solución de esos problemas que implica uso de recursos naturales no comprometa el bienestar de las generaciones futuras. Normalmente, desarrollo sustentable se entiende como la capacidad de poder desarrollarnos económicamente o crecer económicamente manteniendo el ecosistema o manteniendo condiciones naturales para las generaciones futuras. Insisto, esto es muy complicado de hacerlo. Le pone límites el medio ambiente al crecimiento económico. No podemos crecer de manera constante y al infinito cuando el sistema natural tiene límites finitos. Entonces esos son sistemas que tienden a los opuestos. El concepto en general implica que la sociedad puede seguir desarrollándose, pero renueva sus propios recursos, de tal manera que permite que en el futuro se continúe con el desarrollo sin menoscabo de los recursos que existen, ¿no? Entonces, como que implica un montón de cosas, o sea, no solo desde el punto de vista de energía, de producción de comida, de un montón de aspectos, ¿no? Un verdadero desarrollo sustentable es aquel que considera al medio ambiente y a la humanidad para un adecuado crecimiento económico e industrial. Además, no solo es responsabilidad de las naciones y de las industrias, ya que el desarrollo sustentable empieza por nosotros mismos. Es muy importante las acciones individuales. Son muy importantes porque generan primero conciencia individual, conciencia de que hay un problema ambiental muy serio y en el que sí podemos hacer algo al respecto. Vamos a tener que aprender a vivir un poquito más cuidando los recursos. Otro aspecto que, en el cual cada uno puede contribuir es tener menos desperdicios, generar menos desperdicios, reciclar más, por ejemplo. Como individuos podemos reducir nuestro consumo de energía y de agua. Tenemos que reducir el consumo de, por ejemplo, aire acondicionado, utilizar menos vehículos que utilizan combustibles. De entrada podríamos nosotros tratar de ahorrar energía. Esto ayuda mucho a la cuestión del cambio climático, apagando todas las luces que no estén usando, utilizar focos ahorradores de luz, si no se está usando algún aparato electrónico, apagarlo y desconectarlo. También aplicar el famoso programa de las 3 R's, de reutiliza todo lo que puedas, separar los residuos, ¿verdad?, que puedan reciclarse, para que hagamos una menor generación de residuos sólidos. Las acciones individuales son importantes, pero no van a solucionar nada. La solución tiene que venir de un proceso de organización colectiva, y esto lo hace el Estado. Entonces los Estados tienen que empezar a regular de manera muy seria el asunto. Estas son algunas acciones que puedes hacer en tu comunidad para cuidar el medio ambiente. Ahorra energía. Cuida el agua. Utiliza las 3 R's. Reduce. Reutiliza. Recicla. Desconecta los aparatos eléctricos que no utilices. El cambio comienza con nosotros mismos. Analiza y reflexiona. ¿Qué acciones llevas a cabo para cuidar el medio ambiente? ¿Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos para cuidarlo? Esto fue Visitando Realidades, el espacio para la reflexión ética.